Bueno, entonces, esta plática está auspiciada por Recreo, FMAX y de United Workplace, y vamos a dar la bienvenida ahorita a Santiago Fernández Escobar, que él es fundador y CEO de Acros Training, que es una empresa de capacitación y consultoría y management y también de recursos humanos. Entonces, bueno, él posee una amplia trayectoria como consultor, instructor y coach en temas de management, liderazgo, recursos humanos, equipos de trabajo, desarrollo personal, y ha liderado diferentes trabajos de capacitación y coaching para reconocidas empresas internacionales. Su charla, ahorita, bueno, si quieres ir pasando, cómo no. Su charla es cómo construir una cultura de alto rendimiento en la empresa. Mostrará diferentes ventajas en aprender y confiar y el gran poder de la vulnerabilidad como la construcción de la confianza, además de la ventaja competitiva del desarrollo personal en base a talentos y su fortalecimiento a través de la disciplina, aportando diversas estrategias de rendimiento personal, permitiendo la construcción de un gran contexto laboral. Démosle un aplauso. Muchas gracias. Perdón, ya nada más antes de cerrar. ¿Ibas a decir? Recuerden poder realizar sus preguntas en Slido. Y ya se cierra la sesión de Víctor Feingold. Perfecto. Bueno, bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Si hay algo que han traído los nuevos entornos y los nuevos cambios, para la gente en general, es más presión por alto rendimiento. Es un lugar común hoy decir que el mundo se ha vuelto más volátil, más incierto, más complejo. Complejo no necesariamente quiere decir complicado. Complejo es cantidad de variables involucradas. Complicado es falta de habilidad para lidiar con esas variables. Y ambiguo en muchos puntos. Y si uno pudiera dar algunas sugerencias a cualquier líder para llevar a su contexto laboral al respecto de qué tipo de conductas promover de nuestra gente que ayuden a hacerlo pasar, como decía Kay, a liderar estos cambios, a poder ser propositivos con respecto a lo que viene y no simplemente a sufrirlos. Ok, yo resumí algunas de las cosas que los mejores contextos de alto rendimiento hacen con su gente. No son excluyentes de ninguna manera, pero acá van algunas ideas. La primera tiene que ver con una emoción específica y es los mejores contextos de trabajo hoy le enseñan más a la gente a poder confiar. Déjeme definir confianza por un segundo. Recién Cintia habló muy bien al respecto de la confianza. La confianza es el sentimiento humano que uno utiliza en situaciones en las que no puede estar seguro. Voy de nuevo. Confianza es el sentimiento que vos usás para no quedarte atascado en una decisión, para no quedarte paralizado en situaciones en las que estar seguro es imposible. De hecho, seguridad y confianza son antónimos. Si se puede estar seguro, es mejor estar seguro. Ahora, ¿cómo haces para no quedarte paralizado en situaciones en las que estar seguro simplemente es imposible? La confianza es un sentimiento clave porque nadie sabe exactamente qué va a pasar en 5 años, 10 años. ¿Quién tienen hijos, no sé, que vayan a la escuela hoy? ¿Han calculado en qué edad se van a retirar del trabajo? ¿Alguien sabe en serio qué tipo de habilidades van a necesitar en 2078 cuando tengan 60 años y su empresa les esté pidiendo algo nuevo? Nadie sabe. Es muy importante hoy aprender a entrenar algunas cosas cross, porque el contenido va quedando obsoleto momento a momento. La confianza es una de esas cosas. Y confiar es siempre muy difícil porque confiar implica movilizar una emoción humana sobre la que quiero hacer doble clic, que es la emoción de la vulnerabilidad. Si nosotros hacemos una encuesta acá, perdón, una cosa nomás, solo a los fines prácticos. El reloj no arrancó. Podría haber seguido. Perfecto. Vamos a tratar de calcular aproximadamente los 20 minutos. Si nosotros hacemos una encuesta acerca de qué significa vulnerabilidad, la hacemos ahora en la calle, la hacemos en el barrio, en el club, con amigos, en la empresa, ¿cuáles serían sinónimos posibles de la palabra vulnerabilidad? Por favor, ayúdenme. Debilidad, seguro. ¿Qué más? Miedo, fragilidad, indefensión, desprotección, inseguridad. Todas esas cosas uno podría asociar a la palabra vulnerabilidad. Bueno, hoy la ciencia del comportamiento humano
ha estudiado esta emoción, probablemente sea la emoción más estudiada en los últimos 6 a 8 años. Y hoy la ciencia del comportamiento humano define a la vulnerabilidad como la capacidad de una persona de asumir un riesgo emocional. De hecho, se la considera casi el antónimo de la debilidad y uno de los mejores indicadores del coraje de una persona. ¿Cuán capaz sos de avanzar a pesar de la incertidumbre? En el mundo corporativo amamos los outputs de la vulnerabilidad. Los productos de la vulnerabilidad nos encantan. Para palabras glamorosas para charlas como estas. Ayúdenme. Innovación. Nos encanta. Cambio. Esa palabra a las empresas nos fascina en el mundo corporativo. A todo el mundo le gusta estar a la vanguardia de algo. Crecimiento, aprendizaje, trabajo en equipo. Bueno, todas esas palabras requieren como insumo la vulnerabilidad. Innovar. No hay nada más vulnerable que hacer algo por primera vez. Un nuevo mercado, un nuevo producto, un nuevo servicio, un nuevo canal. Cambio es todo acerca de vulnerabilidad. ¿Nos irá bien en el nuevo contexto como en el que supimos tener? Recién Víctor estaba exquisitamente sincero al respecto del rol de los arquitectos. ¿Nos irá bien en ese nuevo contexto? A cualquiera. ¿Podremos mantener los estándares de desempeño que supimos tener? Aprendizaje es todo acerca de vulnerabilidad. Al adulto promedio no le gusta mucho aprender. Lo que le encanta al adulto promedio es saber. Saber paga una barbaridad, pero aprender presupone ignorar. Y la mayoría de nosotros, como adultos, ha aprendido a no reconocer y esconder ignorancia. Trabajo en equipo es acerca de vulnerabilidad también. Cuando vos trabajás en equipo en serio, vos dotás de poder a alguien para que ese alguien, si quiere, te joroba. Si quiere, te arruina. Si el otro no tiene poder de fuego sobre vos, no necesitas confiar. Voy a poner el ejemplo más fácil de todos, perdón. Pero ¿quiénes acá son papás o mamás? Ok, ¿hay algo más vulnerable que tener hijos? Uno va abriendo habitaciones de pánico por cada uno de esos malditos que van naciendo. La mayor mía tiene 21 años, no mejora todavía la situación de vulnerabilidad. Y sin embargo, decidirse a no tener hijos para no sentirse vulnerable es más o menos como elegirse una pareja fea para que si te deja, no te importe. O decidir no salir a jugar el partido porque es la mejor manera de no perder. Miren, este es el mejor lugar del mundo, desgraciadamente, para poner este ejemplo. Perdón. ¿Cómo se construye un edificio antisísmico? Un edificio que es capaz de soportar terremotos de alta intensidad. ¿Qué tiene que hacer el edificio? Yo soy psicólogo, no arquitecto, pero les pregunto acá, hay mucha gente que sabe mucho más que yo. ¿Qué tiene que hacer el edificio cuando viene el terremoto? Moverse, moverse. ¿Cuántos de ustedes han estado en un piso alto en un terremoto alguna vez? Acá muchísimo. Lo pregunto en Buenos Aires y nadie sabe, pero acá muchísima gente. Díganme, ¿cómo se siente? ¿Lindo? Espantoso. El peor a mí fue un piso 20 y pico en Santiago de Chile y la sensación de vértigo es espantosa porque literalmente el edificio de enfrente se te acerca. Ahora, ese vértigo para mí es la mejor metáfora acerca de la vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque si vos quisieras renunciar a ese vértigo y quedarte duro, lo que pasaría con el edificio es que se quiebra. Digo esto porque la vulnerabilidad no es una emoción agradable, es una emoción saludable, que no es lo mismo. No es una emoción rica, es una emoción nutritiva. Y si nosotros no aprendemos a transitar esa emoción y por lo tanto poder confiar en lo que viene, la verdad es muy difícil que lideremos cualquier tipo de cambio. Porque cuando uno está cambiando, cuando uno está innovando, cuando uno está aprendiendo, lo que se siente es vulnerabilidad. Así que primer punto, de las 5 cosas que quisiera compartir, hay que aprender a confiar y hay que aprender a sentirse más cómodo con la emoción de la vulnerabilidad. Segundo punto, si existe un mito corporativo que ha atentado contra la idea del alto rendimiento históricamente, es la idea de que la principal oportunidad de mejora que tenés de tu desempeño es corregir lo que haces mal. Eso no solo no es cierto, sino que lo cierto es lo contrario. Generalmente la mayoría de nosotros, en algún momento que vos evaluás el desempeño de tu colaborador, una vez cada 6 meses, una vez cada 1 año, lo llamás y le decís, ¿qué tal, cómo te va, Juan?
quisiera charlar de estas 25 cosas que haces bárbaro y de estas 2 que son tus principales oportunidades de mejora, que suele ser un eufemismo para decir que lo hace muy mal. ¿Hay que corregir debilidades? Por supuesto que hay que corregir debilidades. Lo que estoy diciendo es que de ninguna forma son tus principales oportunidades de mejora. Miren, yo tenía un compañero en la universidad que tenía una especie de tagline o una especie de eslogan cada vez que iba a rendir un examen. En Argentina aprobamos con 4 si yo hice bien mi tarea, en México se aprueba con 6. ¿Es correcto? Y de hecho cuando alguien aprueba con 6 dice que como un panzazo, ¿puede ser? Estoy perfecto. Ok, en Argentina aprobábamos con 4 y mi amigo cada vez que iba a rendir a la mesa de examen se paraba delante de la sala donde estaban tomando examen, invocaba en un gestito al cielo, tipo el de Messi cuando festeja un gol, que pase más seguido, por favor, perdón. Y el tipo decía, el 4 es el 10 de los pobres, todo lo demás es lujo. Y se metía a pelear con uñas y dientes por ese 4. Ok, trasladémoslo al 6. El 6 es el 10 de los pobres, todo lo demás es lujo. Lo que vos debieras hacer con tus debilidades es tratar de ponerlas en 6. Y listo. Las debilidades son como el ancla de un barco. Las debilidades son como la aerodinámica de un auto. Es lo que hace resistencia a tu avance. Ahora, creer que tu debilidad vía entrenamiento va a lograr ser tu mejor virtud es una locura. La gente tiene rangos de cambio. Perdón la antipatía, pero la mayoría de nosotros, desgraciadamente, yo conozco mucha gente esforzada, dedicada, disciplinada, enfocada, tratando de pasar un 6 a 6,5, pagando un costo de oportunidad gigante, no sofisticando algo que al natural hace en 8 o 9 puntos. Y si vos sos capaz de sumarte un punto hacia arriba, la diferencia que hace en el mundo es infernal. En el deporte a nadie se le ocurriría decirle a un delantero grandote y cabeceador, mira, vos ya cabeceás bien, así que tu entrenamiento va a ser gambeta. No, el alto rendimiento es un juego de especialización. De hecho, si yo pudiera resumirlo en pocas palabras, no simple, pero pocas palabras, el alto rendimiento humano requiere 4 cosas. Número 1, aprobar tus debilidades. Si la debilidad no está aprobada, no hay fortaleza que lo compense. Si están tomando una persona nueva en la oficina y están haciéndole la entrevista a María a ver si es una buena candidata y le decís, María, contanos algunas de tus virtudes. Y María te dice, mira, genero buen clima, me llevo bien con la gente, la verdad soy rápida para trabajar, hablo 3 idiomas, manejo todos los programas de software que se te ocurran. Bien, María. ¿Y algún defecto, María? Y por ahí robo, te dicen, pero me pasa re poco, ¿viste? Si la debilidad está muy débil, no hay fortaleza que lo compense. Entonces, primero, aprobá tus debilidades, que pasen por debajo del radar, que no se noten, que no molesten. Son como las materias de la universidad, hay que aprobarlas todas. Número 2, concéntrate en tu talento. Concéntrate en tu talento. Nosotros tenemos familias, escuelas, sociedades y corporaciones absolutamente sobreinvertidas en recursos para paliar déficit y absolutamente subinvertidas en recursos para sofisticar talento. Las 2 cosas son importantes. Lo que pasa es que el mejorar debilidades lo que hace es setear tus pisos de rendimiento. Más bajo de esto no baja nadie. Pero la única manera de elevar el techo del rendimiento humano es concentrarte en aquello que haces bien, concentrarte en tus fortalezas. Entonces, aprobá tus debilidades, concentrate en tus fortalezas. Número 3, busca proactivamente contextos en los que tus fortalezas sean valoradas. Las fortalezas no son valoradas per se, son valoradas porque hay un contexto que es capaz de consignarlas. Si yo voy a la NBA y les digo, estimado, sé un montón de filosofía rusa, ¿puedo jugar? La verdad no, acá no es valorado eso. Y número 4, y muy importante y probablemente lo más difícil que voy a decir hoy, conseguite un equipo que te complemente. La gente no es completa y no tiene que serlo, pero nosotros todavía tenemos el mito de la persona completa. Yo cuento, el año pasado me pasó con una de mis hijas, Amparo, que me dijo, papá, tengo una buena noticia y una mala, en algún momento que volvía de viaje. La mala noticia es que me saqué un 7 en matemáticas, la buena noticia es que me saqué un 10 en lengua. La mayoría de nosotros, papás y mamás cariñosos, que quisieran que Amparo mejorara su performance en la escuela, ¿qué la mandamos a estudiar? ¿Matemática que sacó 7 o lengua que se sacó 10? La mayoría matemática, y nos estaríamos equivocando. Esa es una tarea para el equipo. Y me meto acá en el equipo. Si hay una habilidad difícil de conquistar, es esta del trabajo en equipo. Por varias razones, pero doy algunas. Pregunta,
a la vieja usanza levantando la mano sin celular. ¿Quién acá tiene hijos que vayan de 2 a 5 años? Varios. Le pregunto a los expertos y vamos a tratar de averiguar por qué trabajar en equipo es tan difícil. Si yo traigo a sus hijos a un salón como este, lo lleno de juguetes, lo traigo con sus amiguitos de la escuela, del barrio, del club, y por encargo de la BBC de Londres, National Geographic o Discovery Kids, hacemos una encuesta, cableamos el lugar y nuestra tarea es escribir todas las palabras que los chicos dicen de esa edad cuando están en interacción entre sí. ¿Qué palabra, en términos de frecuencia estadística, gana por escándalo, por lejos? Mío, gracias, la escuché por ahí. Mío es la palabra. ¿Por qué? Porque en la parte más primitiva del cerebro, el cerebro no viene particularmente cableado para trabajar en equipo. Esa es la parte más nueva y más inteligente del cerebro. La parte más primitiva del cerebro viene cableada para maximizar ganancia individual y minimizar pérdida individual. Siempre está el señor amable que era violinista en el Titanic y tocaba gentilmente mientras la gente iba hacia los botes, pero la verdad, como mucho, es una anomalía estadística. Siempre que vean un equipo de alto rendimiento, están viendo gente que tomó la decisión voluntaria de trabajar de esa manera. El trabajo en equipo no pasa nunca por defecto. Nunca. Y es muy importante que sean los que fueren los talentos de cada uno para poder trabajar en un equipo de alto rendimiento. Todos nosotros cultivemos al menos 3 virtudes. Número 1, la humildad. No hay equipos de trabajo sin gente humilde. Y humildad no quiere decir modestia, ¿eh? Modestia es el temor a la exposición. Humildad quiere decir tu disposición a aprender, tu disposición a pensar en la opinión del otro, tu disposición a ser curioso. Miren, si hay un indicador de la falta de ego de alguien, es su curiosidad. La gente con mucho ego no es curiosa, sabe de antemano. La humildad requiere un equipo de alto rendimiento. El hambre. ¿Hambre de qué? Hambre de ganar. Y no estoy diciendo ser mal perdedor. Una persona puede tener mucho hambre y ser un buen perdedor, ir a saludar a su rival como corresponde, pero se vuelve a entrenar porque no le gusta perder. Un equipo de alto rendimiento necesita gente con hambre y humilde. Y número 3, Kay lo había mencionado en la primera presentación, necesitamos gente inteligente emocionalmente. La inteligencia emocional es clave, 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 hoy más que nunca. Porque el cociente intelectual de la humanidad aumenta 3 puntos por década. Mérito en un 50% de la nutrición y en un 50% de la educación. Paradójicamente, hoy asistimos a generaciones, recién hablábamos de ellos, inteligentísimas, brillantes. Pero ¿qué sucede con cualquier recurso cuando aumenta su oferta, su valor? ¿Tiende a caer o tiende a subir? Cae. Hoy, las probabilidades de que te vaya bien y construyas un equipo y una cultura de alto rendimiento están mucho más asociadas a tu inteligencia emocional que a la capacidad intelectual de la gente. Mérito de la nutrición y mérito de la educación, hemos sido muy buenos levantando eso. Así que, primero, aprender a confiar, aprender a sentirse vulnerables. Segundo, usa tu talento, entrenalo como mínimo, tanto como una debilidad. Número 3, búscate un gran equipo en el que jugar. Uso los últimos 5 minutos para las últimas 2 cosas. ¿Quién aquí tiene menos de 30 años? No de espíritu. De edad, reales. Bueno, les quiero decir que los envidio muchísimo. No. La cuarta cosa, y es más importante todavía para la gente joven, es entrenar disciplina. Déjenme definir disciplina. Disciplina no es ser organizado, sistemático y metódico. Disciplina es no hacerle caso a tus ganas de corto plazo en nombre de deseos de largo plazo. Si sos ordenado, sistemático y metódico, lo que te cuesta disciplina es no ponerte a ordenar antes que se vayan las visitas. Yo soy una persona, a mí me gusta mucho trabajar. A veces mis amigos me dicen, Santi, ¿qué disciplinado sos con el trabajo? Para nada. Disciplinado soy el domingo en el shopping si estoy comprando cosas. O disciplinado soy el verano para no abrir la computadora. Disciplina es hacer lo que te cuesta. Y esto es una cosa requete importante. Pregunté lo de 30 años, porque si alguien tiene menos de 30 años, como single factor, como factor individual, es el indicador pronóstico más relevante de cómo te va a ir en tu carrera. ¿Por qué? 2 motivos. Número 1, todas las personas tenemos en nuestro cerebro una especie de cociente matemático que a mí me gusta llamar cociente de esfuerzo-logro. Es como un merecidómetro personal. Ese cociente te dice cuánto me he esforzado y a cambio de eso cuánto la vida me debería devolver. ¿Qué me merezco?
Eso ha cambiado muchísimo en los últimos años. Mi abuelo paterno trabajó en una misma empresa 44 años, y yo me lo acuerdo, mostrándome una bandeja dorada que le habían dado por esos 44 años, y mi abuelo se le inflaba el pecho de orgullo y te decía, ¿vos sabés quién me la dio? El dueño de la empresa. Y en el cociente esfuerzo-logro de mi abuelo, eso macheaba, estaba ok, porque a ver si dimensionan quién se la dio. El dueño de la empresa. Mi hija mayor, Valentina, que es súper responsable, es una genia, está en 4º año de Derecho, de Leyes. Una vez cuando iba al colegio secundario, la voy a buscar y sale enojadísima, y papá preocupado le dice, mi amor, ¿qué pasó? Y Valentina me dice, no sabes lo que nos hizo la maestra de matemáticas. Vieja de miércoles, pienso, ¿no? Alguien me voy a ir a pelear con esta señora. ¿Qué le ha hecho a mi pobre nena? Por suerte, antes de bajarme del auto, le pregunto, Valentina, ¿y qué pasó? No andaba la fotocopiadora del colegio. Tuvimos que escribir las preguntas de la prueba a mano. Ese cociente esfuerzo-logro es uno de los efectos de la calidad de vida. Esto es muchísimo mejor que antes. Pero como resultado, créanme, las empresas matan y mueren por jóvenes capaces de hacer un esfuerzo sostenido en alguna dirección. De hecho, si tenés esa habilidad, capaz que te crean tu propia unidad de negocios para que hagas ese esfuerzo y desarrolles lo que quieras. Segunda cosa, ¿por qué cada vez esto va a requerir más disciplina? Porque uno de los efectos de estos nuevos tiempos es que hoy hay muchas más opciones. Una de las cosas más lindas de dedicarse a temas de comportamiento humano hoy es que en mérito de las neurociencias, de la investigación en genética, hoy sabemos cosas que hasta hace 10 años solo podíamos opinar. Y lo que hoy sabemos es que cada vez que el cerebro elige, se encienden centros de dolor en el cerebro. Elegir duele, porque elegir es renunciar. Si vos te vas de viaje y le traes a tu hijo de 7 años un muñequito de Avengers, vas a obtener una satisfacción hermosa de parte de tu hijo. Si lo llevas a él 6 meses después, lo pones frente a un escaparate, no sé, en Toys R Us, en Times Square, y le decís, ahora no te elijas uno, elegite 3, y vos vas chocho contento porque decís, wow, si con uno se puso así de contento, imagínate con 3. Y lo pones frente a 700, la satisfacción derivada de elegir 3 de 700 es infinitamente inferior que la de uno solo. ¿Por qué? Porque el cerebro percibe costos de oportunidad para elegir. El cerebro no percibe absolutos, el cerebro necesita comparar, percibe relativos. Y hoy son cada vez más las cosas a las que tenemos que decirles que no. ¿Por qué? Porque están todas en el display, todas en el escaparate. Cuando no teníamos neurociencias, solíamos explicar esto de esta manera. Los cazadores de monos en el siglo XIX y XX, cuando no existían dardos omníferos, tenían una trampa para los monos que consistía en una especie de ranura o endija en donde atrás había una fruta. Y el mono pasaba la mano por esa ranura, agarraba la fruta, pero cuando quería retirarla, la mano no pasaba. Pasaba solo si la soltaba. Y ahí venían los cazadores y le tiraban la red. Ok. Cuando el mono veía a los cazadores acercarse y a pesar de que no tenía ningún impedimento físico para soltar, el mono no podía soltar. No podía soltar la fruta. Nosotros compartimos 99,6% del ADN con ese mono. Por suerte, el 0,4 que no compartimos es el que nos permite hacer algo muy difícil. Pero más difícil que aprender es desaprender. Y este mundo nos va a obligar a desaprender una y otra y otra. Y eso requiere disciplina. Y por último, el último minuto. La principal razón por la que una persona se va de una empresa en México, en Latinoamérica y en cualquier lugar del mundo es la percepción de sentirse poco reconocido. En parte esto es lógico, porque nuestro cerebro le dedica 5 veces más recursos de procesamiento, de atención, de concentración, de memoria a los eventos negativos que a los positivos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué sé yo? Si el cavernícola, nosotros tenemos el mismo cerebro que el cavernícola, si el cavernícola promedio no se daba cuenta de que la chica de la cueva al lado gustaba de él, capaz que se perdía una relación simpática. Si no se daba cuenta que el mamut venía de frente, sonaba. Como resultado de eso, por ejemplo, tener un buen clima organizacional o una buena pareja requiere en promedio 4 a 5 eventos positivos contra uno negativo para que estemos empatados. Si vos sos un buen jefe que dice, yo le digo una buena, una mala, una buena, una mala, hay que aprender a ser muy buenos reconocedores. Una cultura de alto rendimiento requiere que reconozcamos más y mejor a la gente. Y eso quiere decir ser sinceros cuando lo hacemos, hacerlo más frecuente. Está estudiado el time frame, el marco temporal en el que hay que hacerlo, es generalmente una vez por semana.
ser específico, decir algo puntual que la gente... Esto no es el arte de ser una buena persona, es ser capaz de consignar algo puntual que la gente hace bien. Y número 4, ofrecer una coordenada personal, emocional. Me gustó mucho, me parece bárbaro, me genera confianza lo que haces. ¿Querés bajar la intensidad porque nos hace temblar emocionalmente? Me parece muy lindo. ¿Querés subir la intensidad porque se lo estás diciendo a un hijo? Me siento orgulloso. Pero lo único que genera lealtad de largo plazo en la gente es una coordenada personal. Y la lealtad es clásica de las culturas de alto rendimiento, y la lealtad es como el ahorro. Uno la construye cuando no la necesita. Si se acuerda de esa lealtad en el momento en que la necesita, estamos tarde, como yo. Gente, muchísimas gracias. Bueno, ingresemos a Slido para poder hacer las preguntas. Bien, ¿no? Todavía no aparecen. Y les recordamos dejar comentarios o sus opiniones al final de las preguntas en la misma aplicación. Correcto. Listo. Ahí, listo. Mari, ¿pueden? Qué buena pregunta. Acercar eso. Sí, ahí está. Pues empecemos con la primera. ¿Será esto no poder soltar lo que nos mantiene empleos que no nos gustan? No poder soltar si nos mantienen empleos que no nos gustan, nos mantienen muchísimas cosas. Sin duda que eso es así, pero no solo pasa en los empleos, nos mantienen relaciones que no nos gustan, nos mantiene en... A ver, y yo acá quisiera hacer una distinción. Si es solo que no te gusta alguna cosa, la disciplina sería la opción. Ahora, si tu empleo o cualquier otro tipo de relación no es saludable de largo plazo, sí, esa dificultad para poder soltar es tremendamente difícil, porque el estar agarrado de algo, o la desgracia, o la posición de víctima, al menos es segura. Se necesita mucha vulnerabilidad para soltarse de algo que nos va a permitir llegar a otra cosa en el futuro, pero en el momento en que la estamos soltando no lo sabemos con exactitud. Yo no estoy diciendo que haya que ser un suicida o un kamikaze, para nada. Una vez haciendo coaching, un manager me dijo: Santi, mi mujer se ha quedado sin trabajo, tenemos 6 hijos con ella, los últimos 2 que le dieron feedback negativo a mi jefe los echaron de la empresa. ¿Vos decís que le digo lo que hace mal? No, para nada. No se trata de ser suicida, pero sí, si uno puede ejercitar la vulnerabilidad estratégica y la disciplina para soltar relaciones no saludables, seguro que eso va a ser dañino para todos. La cultura organizacional es muy importante. ¿Cómo hacer cuando la cultura que cada empleado trae en alguna situación... Perdón. ¿Cómo hacer cuando la cultura que cada empleado trae, por ejemplo, el aspecto cultural de un país en algunas situaciones afecta o no necesariamente se alinea con los esfuerzos de la cultura organizacional, especialmente multinacionales? Es buenísima la pregunta. Hay transversales. Por supuesto que las culturas de cada país nos hacen a todos un poco diferentes. Y, por ejemplo, cuando los argentinos, no sé cómo te pasa a vos, Víctor, pero cuando los argentinos salimos al exterior, yo estoy todo el tiempo recordarme no ser tan efusivo, no ser un poco... ¿Por qué? Porque los argentinos solemos ser intensos. A mí una vez me pasó en un país de Latinoamérica, de Sudamérica, que hicieron una presentación muy así, con los títulos y las cosas, y yo me subí al escenario y dije, bueno, lo más importante es que soy hincha de Boca Juniors y tengo 3 hijos, y después era una universidad muy importante, y cuando salgo y bajo, conecté con la gente, pero el rector de la universidad me retó, me dio una reprimenda. ¿Por qué? Porque si la gente iba a esperar a escuchar a alguien así, yo justamente no podía bajarme por mí mismo. En Argentina hubiera quedado bien, en otro lugar no. Igualmente, por suerte, hay cosas transversales. La idea de reconocimiento, la idea de clima, la idea de disfrute, la idea de un equipo necesita tener cosas en las que sea muy homogéneo los niveles de confianza, la capacidad para resolver conflictos, la capacidad para comprometerse. Esas cosas ayudan a que las diferencias se complementen y no sean destructivas. Pero lo primero es poder conversar acerca de ellas, tener confianza acerca de ellas y poder hablarlas. Miren, si hay un mito en los equipos de trabajo y en las culturas, es con respecto al conflicto. La mayoría de la gente, cuando vos decís esta cultura es conflictiva, la gente se imagina que se están matando entre sí. Para nada. Por cada un equipo u organización cuyo problema con el conflicto es que se están matando entre sí, vos verías 10 equipos cuyo problema con el conflicto es la armonía artificial. No nos decimos nada,
vos con lo tuyo, la reunión después de la reunión, yo con lo mío, no nos tiramos las cartas entre gitanos, no nos pisamos la sábana entre fantasmas, no sé, lo que quieran. Eso, entonces conversar. Hay muchas cosas cross para ayudar a eso. Sé que estoy corriendo. La tercera, esa de arriba, ¿cuál es? ¿Cuáles son las principales características que generan compromiso en los empleados? Qué buena pregunta. Hace como... La mejor investigación que yo conozco al respecto la hizo Gallup hace algunos años y la resumieron en un libro, no sé si está en castellano, pero se llama 12 Elements of Great Management. Podría citar algunas de esas. El reconocimiento está ahí como algunas, pero citaría algunas fáciles de infraestructura, por ejemplo, que la gente tenga los recursos necesarios para poder trabajar, que la gente sepa con claridad qué se espera de ella, que la gente tenga feedback seguido, que la gente sienta que se interesan en ellos como persona y no como recurso, a pesar de que todos seamos un recurso, que alguien se preocupe por mi desarrollo, que alguien me dé feedback pertinente. Hay una serie de cosas y el dinero no está en ninguna de ellas. El dinero, tener la sensación de que el dinero paga compromiso es como creer que mis hijos me van a querer más porque mi casa tiene alberca. No. Si mi casa tiene alberca, voy a pasar un verano más lindo. Pero no pasa nada de lo emocional, salvo en el cortísimo plazo por condiciones de infraestructura como el dinero. Gracias. Gracias.